en agronomía. Entonces quiero que la veamos un poco más detenidamente, no solamente como un recurso, sino también como una entidad muy importante para nuestras vidas. Acá, no, modo lectura no. Ay, se me trabó. Acá, modo pantalla completa. Avísenme si la ven completita. Creo que sí. ¿Ven completo esto, no? Sí, profe. Bien. Nosotros habíamos visto que lo que era un recurso natural, un recurso geológico, así que en este caso voy a ir un poquito más adelantada para no volver a decir lo mismo. Pero bueno, vamos a verlo el suelo como un recurso natural y en este caso viendo el suelo como la capa superficial que está alterada de la corteza terrestre y justamente está constituida por distintos materiales resultantes de la meteorización, por eso desintegración y transformación de roca y sedimento, de la meteorización, y además de todos los restos orgánicos a lo largo del tiempo. Y acá tenemos procesos físicos, químicos y biológicos que van a estar presentes justamente en determinados climas. Entonces acá el suelo está muy asociado también de acuerdo no solamente a lo que vamos a tener inorgánicamente en esa zona, sino también al clima que estemos involucrados. Acá, para que puedan ver hasta distintos tipos de suelos, en una zona muy pequeña, por ejemplo acá tienen un río meandroso, en el cual tienen ahí el cauce, este es un dibujo del Tarbuc, así que cualquier cosa lo pueden ver ahí, pero acá lo que les está mostrando es que, por ejemplo, acá tienen el río y está ciertamente estabilizado, por eso está con los dibujitos acá de que ya están cultivando, y lo que hacen acá justamente es mostrar que acá, en esta zona en particular, se desarrolla un suelo, pero sobre depósitos que no son consolidados, sobre la planicie de inundación de este río, y acá se puede generar otro tipo de suelo sobre la roca, porque en este caso estamos hablando de que hay una zona elevada, una zona como si fuera montañosa. Y si estamos en una zona en donde tenemos mucha pendiente, que acá es muy importante hablar de la pendiente, justamente si tenemos mucha pendiente, no es una zona muy probable que se nos desarrolle un buen suelo. Y como componentes del suelo, tenemos algo que es, como yo les decía, bastante complejo, pero acá yo lo que les quiero sumar es, acá tienen una ilustración que es muy común, que pueden verla en varios libros, que habla de lo que sería la fase gaseosa del suelo, o sea, todos los poros, la parte aireada justamente, la fase sólida, en donde tienen minerales y materia orgánica, que eso es lo que más ustedes pueden llegar a relacionar, licenciados y profes de biología. Y la fase líquida, que serían los poros rellenos de agua. Acá tienen los porcentajes en sí de lo que debería ser composición por volumen de un suelo en buen estado, justamente para crecimiento vegetal, en donde tienen aproximadamente un 5% de materia orgánica, 25% de agua y de aire, y un 45% de material mineral. Entonces tenemos dos conceptos que podemos llegar a desarrollar acá. Uno es lo que se llama un suelo autóctono, o sea que se desarrolla en el mismo lugar, o puede ser algo de un suelo que ha sido transportado, entonces ahí ya estamos hablando de un suelo alóctono. Pero sea de un tipo o de otro, porque justamente lo dice la palabra, todos desarrollan distintas capas u horizontes. Y esas capas son justamente la gran diferencia que nosotros tenemos con esa definición de suelo que puede tener un ingeniero agrónomo o cualquier ingeniero versus un licenciado en geología o un licenciado en biología o mismo profesor que deben enseñar esto. Es que no es solamente la capita que estamos pisando, sino que ven que son capas que van por debajo también y que tienen distintas características, que vamos a hablar de qué son los horizontes. Acá, por ejemplo, tiene un horizonte O, que muchas veces a O significa porque tiene mucha materia orgánica, A, B y C, y vamos a ver qué es lo que hay. Y también están muy involucrados acá lo que sería, por ejemplo, acá tienen los carbonatos de calcio, que serían justamente zonas en donde alguna sal está involucrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de un suelo, por ejemplo? ¿Cómo se puede formar un suelo, por ejemplo, en una zona que nosotros
conocemos, que esto es lo que vamos a ir a ver en el campo, que acá tenemos justamente uno de los paredones que están llenos de esquistos, que tenemos acá nomás, en Potrero Los Funes, en el volcán, y que justamente para que se nos pueda formar un suelo, en realidad acá todavía no está formado, estamos solamente con la cobertura vegetal y una capita muy finita por arriba. Pero bueno, si lo dejamos de estabilizar con el tiempo, o sea que tiene que haber un tiempo importante de miles de años, finalmente esto pueda desarrollarse y carcomer, meteorizar cada vez más y más por debajo y finalmente llegar a tener las distintas capas que ahí vamos a analizar cuáles son. Para el origen y el desarrollo de los suelos necesitamos que hayan unos procesos muy importantes, fundamentales y otros que son singulares. Uno fundamental es la lixiviación y la acumulación, que van a generar todas estas capitas, todos estos horizontes, y que de verdad, cuando las vemos en el campo, son muy distinguibles, son siempre distintos colores, tienen distintos minerales, y al mismo tiempo hay distintos procesos que me van a ayudar a formar un suelo y a desarrollar un suelo, porque acá está hablando de la maduración, que es la salinización, gleización, calcificación, laterización y podzolización. Bueno, dentro de los factores internos es importante saber, porque no es lo mismo que se nos forme un suelo sobre una roca, sobre material suelto, o, por ejemplo, sobre un esquisto, sobre una roca carbonática como un mármol. Ahí tenemos que jugar mucho con ese material parental. Y también es importante saber qué drenaje tiene, si hay porosidad, si hay permeabilidad, qué textura tiene, qué tan aireado es ese suelo. Y hablando de algo externo, el clima, justamente, va a desarrollar distintos tipos de suelos en zonas polares, templadas, tropicales, ecuatoriales, porque acá vamos a jugar mucho con las temperaturas, la humedad y el viento. Y el factor estación, que está dado por las latitudes, las altitudes, las pendientes y las orientaciones de los suelos. No es lo mismo un suelo que está orientado hacia el norte, acá en San Luis, hacia el sur, hacia el este, hacia el oeste. Acá tenemos una imagen que la van a ver por todos lados en internet, que es muy común de ver el desarrollo de los suelos y que van a ser totalmente diferentes en los distintos sectores que estemos ubicados. Por ejemplo, acá en el Ecuador tenemos mucha agua, también mucha evaporación, temperaturas relativamente estables, que van entre los 15 y los 20 grados, y se nos desarrollan los mejores suelos. En zonas de sabana tenemos como algo intermedio, pero en desiertos no se nos forman muy buenos suelos. ¿Por qué? Porque no tenemos relativamente altas temperaturas, después tenemos tenemos una evaporación relativamente baja, igual que una precipitación relativamente baja. No es lo ideal para un desarrollo de un suelo. Después una zona templada, de vuelta tenemos un desarrollo de suelo bueno, no tan bueno como las zonas ecuatoriales, y si nos vamos a la zona del círculo ártico, es otra zona de desierto, pero nada más que un desierto frío. Entonces también tenemos el grave problema de las bajas precipitaciones y evaporaciones. Finalmente, entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener para decir esto es un suelo? Es el perfil teórico, el ideal, el suelo más desarrollado, vamos a tener estas capitas. Sería el horizonte orgánico o el horizonte O, el horizonte superficial o el horizonte A, que es A de aluvial, el E, que es el de lavado, el B, que es de superficial, por eso se llama así de B, el C de material parental y la R de la roca madre. Acá tenemos otro más, que este es como el más común que pueden llegar a ver, este es del libro, que es A, B y C, no dice mucho más. Es lo mismo, ven que en realidad acá es como que le han sumado más letras, pero esto es un suelo muy desarrollado, que esto lo podemos llegar a encontrar justamente en una zona ecuatorial. Acá tenemos estas figuras del libro justamente para que puedan ver cada uno de los horizontes y qué es lo que hay en cada uno de los horizontes. El horizonte O es solamente materia orgánica parcialmente descompuesta y suelta. En el horizonte A justamente es en donde tenemos algo de humus mezclado ya. Y esa zona superficial es donde justamente van a prevalecer justamente las raíces de toda la parte vegetal, también hongos,
Después acá tenemos una zona que justamente que es de eluviación, y lixiviación, o sea, de lavado, o sea, que todo esto que va cayendo del agua va limpiando y va sacando todas las sales. Y después una zona B, en donde se acumula toda la arcilla que vino de arriba, o sea, todo lo finito se nos acumuló acá abajo. Y el horizonte C, que es la zona en donde se está empezando a meteorizar, o se está empezando a alterar lo que sería la roca madre o material parental, que es lo que tienen acá abajo de todo. Acá tenemos otro más, justamente para que puedan ver todo lo que pueden llegar a ver en cada uno de esos horizontes. Entonces, finalmente, cada una de esas capas que tenemos dentro de una sección completa del suelo se llama horizonte. Y acá, por ejemplo, tienen un árbol muy, muy potente que se desarrolla hasta casi la roca, el material parental, ¿sí? No significa que no sea lo más común que esté más que nada en los horizontes superficiales, sino que pueden llegar las raíces más profundas hasta ahí. Acá tenemos algo real, justamente unos suelos, que estos son suelos muy comunes que tenemos acá en San Luis también, pero acá en San Luis está mucho más desarrollado el A y el C, no tanto el B, esto depende de las zonas que estemos hablando. Y para estudiar los suelos se hacen excavaciones que se llaman calicatas, que se pueden analizar todos los horizontes de suelo y cada uno de los dibujos y fotos que ustedes vieron fueron a base justamente de estas calicatas. Acá lo que se coloca, por ejemplo, podemos poner una cinta métrica o acá pusieron un jalón, que cada una de esas divisiones pueden tener entre 20, 30, 50 centímetros, todo depende del tipo de jalón que tengan. ¿Y cómo se hace? Se sacan muestras con las palas cavadoras o con, también tenemos las que son las autos perforantes, todo depende del trabajo que ustedes vayan a hacer. Y acá lo que tienen, en este lado es justamente cómo van sacando las muestras de cada uno de los horizontes, porque acá justamente es donde trabajamos en conjunto, geólogos, podemos trabajar con los biólogos obviamente, porque ven justamente cuál es el cambio de toda la parte orgánica que puede ser micro o macro. También podemos trabajar con especialistas en botánica, podemos trabajar con especialistas en hongos, con especialistas, bueno, en distintas ramas, hasta mismos ingenieros agrónomos, que lo que les interesa son las capas más superficiales del suelo. Y acá les muestro justamente cómo se separan los distintos tipos de suelos, justamente viendo la textura, viendo qué tiene más, si tiene más tamaño arcillas, si tiene más tamaño limo o si tiene más tamaño arena. Entonces se hace justamente un porcentaje que se saca a base de las muestras que voy sacando de cada uno de esos suelos o de cada uno de los horizontes también se hace, y se puede clasificar en qué tipo de suelo sería. Por ejemplo, si tengo entre un 50% de arcilla, un 79% de arena y también un 50% de limo, estamos dentro del arcillo arenoso, un suelo tipo arcillo arenoso. Entonces, bueno, esto es muy simple, justamente se hace separando los porcentajes de arcilla, limo y arena, y cómo se hace con los tamices, y se pesa. Acá para que puedan ver que no solamente se pueden estudiar los suelos en el presente, se pueden estudiar los suelos en el pasado, y los suelos en el pasado, todo depende de qué edad estén trabajando, algunos se pueden ver los horizontes preservados también, pero mientras más antiguos son por toda la diagénesis que han sufrido, muchas veces termina siendo algo que medía, por ejemplo, no sé, 5 metros de profundidad, terminan siendo centímetros luego de muchos miles de millones de años, por toda la compactación y diagénesis que han sufrido. Acá tenemos otro ejemplo de justamente de un paleosuelo que tiene 10.000 años y también es una cosa muy, muy cortita, muy centimétrica. Acá tenemos justamente lo que son las clasificaciones de suelos, en este caso la USDA de la UNESCO, y justamente viéndolo como un recurso, en este caso al suelo, un recurso mundial, y acá tienen todas las clasificaciones de suelos a nivel mundial. Acá lo mismo, pero esto es del Tarbuk, que justamente les habla ya más de lo que sería América en sí, y abarcando otros pedacitos más ahí, más al norte, pero acá lo que les está mostrando es los distintos tipos de suelos
que tienen nombre justamente, suelos con muchos nutrientes, se llaman alfisoles, molisoles, por ejemplo, son de pradera, inceptisoles son suelos jóvenes, o sea que están empezando. Acá rocas porque todavía no hay suelos, considerados suelos en su estricto, ¿no? O sea que no está separado en horizontes. Eso es algo que yo quiero que saquen de esta clase también, que es muy importante, que sí o sí para definir que hay un suelo tengo que tener horizontes. Si no tengo horizontes, se le llama regolitos, algo que, bueno, puede crecer una plantita, pero no tiene desarrollo de horizontes para abajo. Y acá también está separado lo que es el hielo y el glaciar. Ya tenemos también en San Luis, acá lo que les estoy poniendo es la clasificación del INTA, que es molisol, entisoles y molisoles. También aridisoles, y hay mucho acá en aridisoles. Y en las zonas serranas, A+,